Muy buenas tardes. Mi nombre es Martin Weil y es un placer y un honor para mí poder acompañar la presentación del doctor David Montgomery en este Congreso de APRESID. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse a esta conferencia. Esta charla del doctor Montgomery está incluida en el ciclo denominado Simposio del Suelo Gabriel Garnero, que se desarrollará en este Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Se realizarán 6 charlas plenarias durante el día de hoy, poniendo énfasis en la importancia del suelo y su función ecosistémica. El doctor David Montgomery es profesor de Ciencias de la Tierra y el Espacio en la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos de Norteamérica. Allí es miembro del Centro de Investigación del Cuaternario. Montgomery recibió su licenciatura en Ciencias Geológicas en la Universidad de Stanford en 1984 y su doctorado en Geomorfología en la Universidad de California, Berkeley, en 1991. Es autor de varios libros, entre ellos Revolución en la Agricultura, que tiene como subtítulo Reviviendo nuestros suelos, en el que desarrolla el tema que tratará en esta conferencia. El doctor Montgomery es geólogo, pero incursiona fuertemente en la agronomía y la biología, uniendo estas 3 disciplinas. Además, es un excelente periodista científico, vocación que lo ha llevado a recorrer miles de kilómetros y varios continentes, reporteando a científicos y productores que promueven y practican una nueva agricultura, la agricultura de conservación o agricultura regenerativa. A lo largo de esta presentación podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Ahora sí, los dejo con el conferencista. Muchas gracias. Hola, mi amigo en Argentina. Soy David Montgomery. Permiso, hablo en inglés. Por mi español es muy rudimentar. I'm delighted to be able to... Estoy fascinado de estar acá en la conferencia de APRESID de mi oficina en Seattle, solamente que me encantaría estar con ustedes en argentino. Gracias por invitarme a hablarles hoy a ustedes y mi intención es mostrarle mi historia que capturo en estos 3 libros: Dirt, The Erosion of Civilization, Tierra, la erosión de la civilización, La mitad escondida, la naturaleza y la revolución agrícola. En estos libros hablo del poder de reconstruir la fertilidad de la tierra para el bien del futuro de la humanidad. En realidad no es mi historia, sino que es la historia de los geólogos. Yo retomo la historia de la civilización, la mitad escondida de la naturaleza. Considera la nueva ciencia microbiana, los nuevos procesos de interacciones entre procesos y bacterias en el suelo, cómo contienen al desarrollo de los cultivos en el suelo. Y Growing Our Revolutions habla de todos los aprendizajes de mi segundo libro, de cómo podemos manejar el tema de la fertilidad del suelo utilizando estos métodos. Primero voy a empezar con un cuestionario, con una pregunta. Soy profesor de la Universidad de Washington y siempre hago preguntas. Esta es una pregunta muy simple, una pregunta y una respuesta correcta. La pregunta es, ¿en cuál de estos 2 planetas elegirían? ¿El de la izquierda azul o el de la derecha rojo? El azul tiene agua, tiene atmósfera, que es muy conveniente para seres vivos, pero tiene algo que lo damos por sentado, que es que tiene el suelo que ha conquistado los continentes. La Tierra es el único planeta que tiene suelo, que surge de la biología y de la geología, la frontera entre el exterior lleno de vida y el interior rocoso muerto. En el Blue Planeta
seguramente todos vamos a elegir el planeta azul, pero no creo que nos interese mucho ir a Marzo, porque en Marzo no hay suelo, no hay vida en el suelo. En Marte no hay vida en el suelo. Eh, para considerar el estado de los suelos en la Tierra hoy, acá podemos ver qué pasaba en el suelo globalmente cuando empezó la agricultura. Este es el mapa global de la degradación del suelo y nos muestra una imagen muy amplia de el estado de los suelos en el mundo y nos da la impresión de que se degradó buena parte del suelo de la Tierra. Hemos degradado un tercio del suelo de la tierra arable. Pero quiero señalar algo, que en cualquiera de estas zonas marcadas en rojos en el mar, hay zonas y áreas más pequeñas que se están reconstruyendo, de manera que queremos revertir de alguna manera la degradación que se ha hecho del suelo. Yo muestro este mapa porque muestra la degradación del suelo como un problema global, pero también quiero señalar que hay excepciones en todo el mundo. Y esto nos permite saber que podemos evitar la degradación del suelo. Hace un par de años atrás, la evaluación de las ciencias del suelo de las Naciones Unidas destacó que la humanidad pierde un 0.3% de nuestra capacidad de producción global de alimentos debido a la erosión del suelo y a la degradación. Esto quiere decir que para el año 2100 vamos a erosionar otro tercio más de la superficie cultivable del suelo. Y por otro lado, la población va a aumentar un tercio más, de manera que son dos tendencias que se contraponen, van una en contra de la otra. Así que tenemos que pensar qué es lo que nos va a ocurrir a nivel global si seguimos en este tren. Esta es una historia de que ya se habló en el pasado. Y esta es la historia que yo cuento en mi libro Dirt. Es el trasfondo de la civilización y cómo fueron manejando el tema de la fertilidad a través de cientos de años. La erosión del suelo y su degradación cumplió una función en el ocaso de las civilizaciones de la antigüedad, de la Europa neolítica, la Grecia clásica, Roma, los Estados Unidos, América Central y muchas otras zonas. Es una historia bastante común en la historia de las sociedades humanas, porque sabemos que los productores o los granjeros, los agricultores, cuando degradaban una porción de tierra, se iban a otra porción de tierra. Y se dice que la deforestación fue lo que ayudó a degradar el suelo. Pero hay otra teoría que dice que no fue tanto el buey, sino el arado que venía atrás, tirado por los bueyes. Y algunas personas dicen que el arado fue uno de los equipos más destructivos. A ver, pensemos qué hace el arado. El arado revierte el suelo, invierte el suelo y lucha contra las malezas, por un lado, pero por otro lado, erosiona la superficie del suelo hasta acabar en algún momento con la capa cultivable. Pensemos en el arado, en el suelo, pero también pensemos en una cuenta de banco. Digamos que el suelo es una cuenta de banco. Los ingresos es construir el suelo y los gastos o la pérdida sería la erosión del suelo. Y es lo que pasa en la naturaleza, porque si nosotros erosionamos el suelo más rápido de lo que podemos regenerarlo, no nos va a ir para nada bien. Esto es lo que ocurre en la región de Piedmont, en Estados Unidos, en el sudeste, que va desde Virginia a Alabama. Esta zona sombreada en gris nos muestra la cantidad de erosión del suelo en esta zona, y en toda esta región hay más de 10 pulgadas de suelo erosionado. Los colonizadores europeos originales decían que cuando llegaron acá justamente había una capa arable, una capa superficial del suelo de más de 10 pulgadas.
quiere decir que dejamos erosionar una zona que podía considerarse una de las importantes graneros de Estados Unidos y del mundo, quizás en algún momento. Piensen lo que hacían los romanos, los griegos o en Europa antigua. Sabemos que la agricultura practicada durante muchos años fue erosionando y esta erosión se fue acumulando. Pensamos que es lo que pasa en Libia y Siria hoy día. Ya dejaron de ser las usinas agrícolas que fueron en algún momento. El problema en la degradación del suelo no es solo la pérdida del suelo, sino la falta o la pérdida de materia orgánica. Estas son dos muestras de dos campos vecinos en esta zona de North Carolina. La de la izquierda, la de la derecha, perdón, había sido trabajada con fertilizantes nitrógeno durante muchos años. Pero en el cerco del otro lado está la tierra del otro vecino, que era una zona boscosa y de tierra, y vemos que es una tierra, no es tan oscura y tan a lo mejor rica como otras que vamos a ver, pero es mucho más fértil, por supuesto, tiene un color más oscuro que la de la derecha. La única diferencia entre estas dos porciones del suelo es la manera en que fueron tratadas, porque piensen que estaban en el mismo lugar, en el mismo clima. La diferencia era el productor, era el agricultor, así que estoy seguro que todos vamos a coincidir en qué agricultor preferimos. Este ejemplo no es atípico, al contrario, es algo bastante común en Estados Unidos. Si vemos la pérdida de materia orgánica promedio en Estados Unidos, vemos que perdimos más del 50% comparado con lo que era cuando se empezaron a talar bosques para usarlos para tierras agrícolas. Esto no nos está ayudando en la actualidad, por supuesto, en términos de agricultura, así que tenemos que, para lograr rindes importantes, tenemos que usar mucho fertilizante y vamos dañando la tierra. Y esto no es un problema solo de Norteamérica, estas son diapositivas de plantaciones de café en América Central. La de la izquierda está justamente fuera en los alrededores de la plantación de café, justo en el borde del bosque, de la jungla, y vemos que tiene una capa superficial gruesa, llena de materia orgánica. Vemos que pasa en la derecha, también es un perfil del suelo que tiene una plantación convencional de café en la misma valle. Y acá falta algo, ¿qué falta? Falta la capa arable, la capa superficial, cultivable, porque vemos que el subsuelo llega justo hasta arriba de todo. Y esto llegó a ser después de 100 años. O sea, el problema de la erosión del suelo no es algo solo, no es un problema de la naturaleza solo, sino que tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, con lo que hace la civilización. Yo me empecé a preguntar, ¿con qué rapidez se erosionan los suelos como consecuencia de la agricultura? Eh, muchos norteamericanos dicen, bueno, anda a la biblioteca y averigua. Así que busqué un montón de trabajos, miré 1.400 análisis académicos que analizaban cómo se había erosionado el suelo en los últimos años y en la agricultura contemporánea la erosión es de 1,5 milímetros por año. La verdad que suena a poco. Quiere decir que en 20 años se va a erosionar 1 pulgada de capa superficial. ¿Y cuánto tiempo le lleva a la Tierra construir el suelo? A un ritmo de 0,02 milímetros por año. Quiere decir que le lleva siglos para lograr construir 1 pulgada de suelo. Y esto es lo que ha pasado, digamos, este es el problema que han tenido muchas sociedades en todo el mundo por la pérdida de materia orgánica. De manera que la degradación es un problema que cobra especial significativa actualmente, porque el problema básico es que hay que
resolver la pérdida del suelo, antes de resolver el tema, tenemos el tema de la degradación del suelo. Ustedes pueden calcular cómo sería, digamos, durante cuánto tiempo la civilización va a poder teniendo suelo. Por ejemplo, la pérdida neta de suelo es igual a 1 milímetro por año. Significa que la erosión típica de 0,5 milímetros en una pendiente va a ocurrir de 500 a 1000 años. Pero también tenemos que pensar qué pasa en las llanuras aluviales, en los ríos, en el Éufrates, en el Tigris y en otros ríos de la India, en el Nilo. Eh, Hay una razón geográfica por esto, que es muy simple y profunda, que esto justamente alrededor de estos ríos hay llanuras aluviales. ¿Qué pasa en estas llanuras? Se inundan. Pero con las inundaciones viene limo, vienen barros del agua, así que sería una manera de poder reponer toda esa pérdida de materia orgánica que se va con la erosión del suelo. Es decir, podríamos estar compensando este efecto erosivo. Es decir, la naturaleza de este problema tiene que ver con algo geográfica. Pero esta es la historia común de muchas civilizaciones en todo el mundo. Yo me empecé a preguntar, ¿es posible restaurar el suelo? ¿Podemos revertir el patrón histórico? Porque esto ocurre a nivel escala, así que tendríamos que ver si se puede, a escala mundial, tendríamos que ver si se puede resolver. Eh, yo tengo una respuesta para esto. Nosotros podemos llegar a reconstruir la salud del suelo en un lugar en donde uno menos lo espera, como es en el fondo de mi casa. Mi mujer, que es coautora de este libro, The Hidden Half of Nature, compramos finalmente una casa con la que mucho habíamos soñado durante muchos años. Habíamos soñado con un jardincito, pero bueno, fue bastante grande la decepción cuando nos dimos cuenta que más que jardincito había un pedazo de tierra, simplemente. No teníamos tierra negra, rica y fértil, era solo tierra. No había nada de, digamos, teníamos un pedazo de tierra, pero le faltaba biología, no había ni una sola lombriz. Pero como bióloga, ella tenía una parte de la solución, pero no teníamos la parte biológica, no tenemos organismos vivos, así que se embarcó en un proyecto que ella llamó la Cruzada de la Materia Orgánica. Empezamos a juntar residuos. Empezamos a hacer compost con residuos de alimentos, le pedíamos las hojas y los residuos vegetales de nuestros vecinos. Ellos estaban fascinados, estaban chochos que nos podían dar esos residuos. Así que pudimos mantener la salud del suelo gracias a estas cubiertas que armábamos y hasta compost. Y nos empezamos a dar cuenta que a pesar de todo el trabajo que nosotros estábamos haciendo para componer el suelo con las cubiertas, había otro ejército de cosas, de organismos que estaban haciendo ese trabajo, y esta es la red alimentaria del suelo. Nosotros nos ocupábamos de romper las virutitas de madera y los residuos, pero resulta que había bacterias y hongos y micorrizas y microantrópodos, eran todos esos animales microbianos que los que trabajaban. Entonces nosotros empezamos a ver que restaurar la fertilidad del suelo era alimentar la fertilidad que ya había o la vida que ya había en el suelo. Como empezamos a ver qué es lo que había detrás de esta transición, qué era lo que controlaba la restauración de la fertilidad, eh, nos dimos cuenta que hay cosas que se llaman, por ejemplo, los exudados. Esto surge por la combinación del CO2 de la atmósfera, de los nutrientes y minerales de las raíces, de la fotosíntesis. Pero en realidad
raíces no son como sorbetes que simplemente absorben los nutrientes del suelo. Lo hacen, es una función contiene, pero de esto hablo, la naturaleza. Pero las raíces se alimentan de lo que se conocen como exudados. Estos exudados son cosas que ellas mismas habían creado con la fotosíntesis, con la absorción de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y esto suena parecido a los alimentos. Las plantas como que absorben comidas enteras del suelo para sobrevivir y lo hacen no solo por ser buenos vecinos, sino que lo hacen porque la vida en el suelo a su vez le devuelve a las plantas salud. Eh, las plantas lo que hacen es absorber fósforos del suelo. Las plantas, los microbios que están en el suelo también fabrican compuestos a través de sus propios metabolitos que contribuyen a la defensa de las plantas y estimulan así el sistema inmunitario de las plantas. Pueden aumentar la protección fitoquímica y, en otras palabras, tenemos toda esta economía subterránea, este comercio biológico que tiene lugar a través del cual se desarrolla la simbiosis entre los microbios que están en el suelo y las plantas a través de sus raíces. La simbiosis que es tan compleja y tan adaptada como la que conocemos entre los polinizadores y las flores en el mundo de la vida por encima de la tierra y que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Pero estas alianzas tienen lugar por debajo del suelo y son alianzas muy sólidas. Acá vemos lo que ocurre con el suelo en nuestro jardín después de una década de compost. Vemos la tierra marrón a la izquierda, que es la tierra con la que comenzamos, que tiene muy poca materia orgánica. El suelo que está a la derecha tiene un 8% de materia orgánica. En 10 años pasó del 1 al 8%. Logró desarrollar 6 pulgadas de tierra muy fértil en una década. Si pensamos en los números que les mostré al principio y la rapidez con la que la naturaleza produce el suelo, está claro que ella le estaba ganando a la naturaleza. Estaba reviviendo y reconstruyendo el suelo más rápidamente de lo que se haría con la naturaleza, por su propia cuenta. Y esto empezó a hacerme pensar que quizás podríamos restaurar la fertilidad a las tierras agrícolas y hacerlo también establecimientos operativos. Y este fue el momento en que decidí salir a recorrer el mundo y visitar a productores que estaban restaurando la fertilidad en sus tierras. Y estos son los productores cuya historia yo cuento en Cultivando una Revolución. Y me parecía que se podía revivir y restaurar la fertilidad del suelo. Y vimos que hay algunos productores que lograron exitosamente restaurar la fertilidad del suelo a través de algunas prácticas de agricultura de conservación, sin alterar o alterando mínimamente el suelo. Plantaban cultivos de cobertura verdes de manera permanente. Continuamente había cobertura en el suelo para producir exudados, para darle vida al suelo. Utilizaron cultivos de cobertura entre cultivos y también durante los cultivos, y también hacían rotaciones de cultivos diversos, no un solo tipo de cultivo, sino muchos tipos diferentes. Algunos incluso tenían cultivos comerciales y obtenían la diversidad a través de la diversidad de sus cultivos de cobertura. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero ¿por qué funcionan estos principios? Todos estos microbios que están aquí en la pantalla están para ilustrar que estos 3 principios son básicamente una receta para alimentar y cultivar la vida beneficiosa que tiene lugar en el suelo, al no alterarlo, al alimentarla y al darle una comunidad diversa con la que puede trabajar. Permite no solamente mantener la vida de los cultivos, sino también reconstruir la materia orgánica del suelo y regenerar la fertilidad del suelo como consecuencia de la práctica intensiva. Y este es el verdadero cambio, la verdadera revolución de la salud del suelo que podemos lograr como emprendimiento global, porque nuestros emprendimientos agrícolas, en general en la mayoría de los lugares, salvo algunas excepciones, ha sido una historia de degradación del suelo. Si podemos practicar la agricultura a escala global, cumpliendo con estos principios de agricultura de conservación, vamos a poder dar vuelta a la historia y la agricultura va a poder convertirse básicamente en un motor o una forma de reconstruir la fertilidad del suelo. Estos principios generales que yo subrayé se traducen en diferentes lugares del mundo, pero las prácticas específicas necesarias para implementarlos no. Esto depende
depende de la naturaleza del suelo, el clima, el tipo de cultivo, el nivel tecnológico que tienen los productores y al que tienen acceso, la economía en la que trabajan, los cultivos que están cultivando, etc. Pero hay algunos principios generales de la reconstrucción del suelo que al parecer son universales y se aplican en todo el mundo, en diferentes establecimientos que yo visité, desde pequeños establecimientos de subsistencia en África hasta establecimientos de gran escala en Estados Unidos, como el que les estoy mostrando aquí en pantalla. Quiero presentarles a varios productores que yo visité al hacer la investigación para mi libro. El primero es Dwayne Beck, que está a cargo de Dakota Lakes Research Farm en Dakota del Sur. Él adoptó una práctica de siembra directa hace décadas y gradualmente fue introduciendo cultivos de cobertura, rotaciones complejas y con el tiempo adoptó estos 3 principios de la agricultura de conservación. Y esto le permitió, en comparación con la rotación trigo-barbecho tradicional de la zona, que se hacía en esa zona antes de que él empezara a experimentar, le permitió enseñarles a reducir su consumo de combustible, fertilizante y pesticida en un 50%. Y esto generó ahorros inmediatos para los productores de la región. Porque ¿cuáles son los gastos principales para estos productores? Bueno, combustible, fertilizante y pesticidas. Pudieron entonces ahorrar dinero en los insumos. Voy a prender la luz. La maravilla de las luces automatizadas. ¿Qué ocurrió con los rindes? Bueno, los rindes subieron. Acá vemos rindes de soja, pasaron de 63 por acre a 79 con la agricultura de conservación. Los rindes de maíz también aumentaron. Entonces, esta es una receta para un establecimiento más rentable, menos costos de insumos y más producción. Cuando yo le pregunté a Dwayne si estas prácticas que él había utilizado funcionarían en pequeños establecimientos de subsistencia en África, me dijo, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Por qué no va a África y lo averigua y le pregunta a los agricultores de establecimientos de subsistencia? Me pareció una muy buena idea y por tanto me fui a visitar esta región y la mejor persona era este señor, Kofi Boa, que está a cargo del Centro de Siembra Directa en Kumasi, Ghana, en África Ecuatorial. Fíjense su gorra, dice, ¿tiene tierra? Obtenga suelo. Al bajarme del camión para reunirme con él, ya sabía que me iba a gustar lo que él pensaba. Él hizo lo siguiente, básicamente le enseñó a la gente en su región a pasar de las prácticas tradicionales de tala y quemado a un estilo de siembra directa con cultivos de cobertura. Y la diversidad de los cultivos lo obtienen no a través de los cultivos de cobertura, sino a través de todo tipo de cultivos. Todos los cultivos son cultivos comestibles y tienen varios cultivos al mismo tiempo. Son pequeños establecimientos operados a través del trabajo manual, con muy poco capital. Y hay una razón por la cual estos productores no participaron en la Revolución Verde, porque no tenían acceso al capital que se necesitaba para utilizar las nuevas tecnologías. ¿Qué ocurrió cuando adoptaron estos principios de siembra directa, cultivos de cobertura y policultivos? Bueno, básicamente lograron detener la erosión, la recortaron en un factor de 20. ¿Qué ocurrió con rindes? Bueno, los rindes de maíz se triplicaron y los de cowpea se duplicaron. Esto es lo mismo que se logró con la Revolución Verde, pero sin gastos adicionales en fertilizantes, ni en otro tipo de agroquímicos, pesticidas, sin ningún tipo de combustible adicional, sin ningún gasto de combustible adicional. Esto es un tipo de revolución agrícola diferente. Fue una revolución en la forma de pensar en el suelo y en la forma de tratar el suelo. Y fue realmente transformadora para la agricultura en la región y en la zona de Coffee. El próximo productor sobre el que quiero hablar es David Brand, de Brand Farm, en Ohio, en el centro, en el interior de los Estados Unidos. Él cultiva trigo, maíz y soja para el mercado comercial de Estados Unidos, pero no es lo único que cultiva. Acá está en el campo, posando para ustedes y mostrándoles sus rábanos en un cultivo de cobertura donde hay 10 o 20 cultivos diferentes en este momento, cuando tomé la foto. Entonces él obtiene la diversidad entre los cultivos comerciales. Y fíjense el campo que está al fondo, esa soja amarilla. La parte verde que está allí es Coniza candensis, resistente a glifosato, que se ha convertido en un gran problema para sus vecinos. A David le gusta bromear y decir que él no tiene malezas, él las planta, él las llama cultivos de cobertura, pero las elimina antes de que larguen semilla. Y de esta forma puede fertilizar su suelo y regenerar la fertilidad del suelo.
y ya casi ni utiliza fertilizantes ni pesticidas. Probablemente podríamos decir que es un productor orgánico, aunque no es orgánico realmente. Compartió conmigo los datos estadísticos de los campos lindantes. En general, el promedio del condado con siembra completa utiliza mucho combustible, 200 libras de fertilizante nitrógeno por acre por año, 2 aplicaciones y media de glifosato. El costo total es $500 por acre. Y el rinde de maíz es 100 bushels por acre el año que yo fui. Esto significa que el precio de $4 por bushel los hace perder $100 por acre. Un 25%, un cuarto de los productores en Iowa pierden más de $100 por acre en sus cultivos de maíz el año que yo fui a visitar a David Brandt. ¿Y a él cómo le va? Pues él usa siembra directa con cultivos de cobertura desde hace 44 años. Hace siembra directa desde hace 44 años, después integró cultivos de cobertura a lo largo de las décadas y más recientemente pasó a cultivos de cobertura diversos. Él utiliza 24 libras de nitrógeno, solo un cuarto de aplicación. El costo total es $320 por acre. Cosecha más que sus vecinos y a ese precio de $4 por bushel, él obtiene $400 por acre en su establecimiento en comparación con sus vecinos que pierden $100 por acre. Uno de los modelos de negocios es muy bueno, el otro obviamente no. Esta es la razón por la cual yo empecé a volverme optimista con respecto a la degradación del suelo, porque me empecé a dar cuenta de que las prácticas agrícolas que regeneran la salud y fertilidad del suelo están llegando al punto en donde pueden ser costo efectivas para los productores. Y si es algo que es fundamental para la agricultura sustentable, es que sea sustentable desde el punto de vista económico para los productores. De lo contrario, no se sostendrá. ¿Cuál fue el secreto de David Brandt? Él convirtió el suelo que vemos acá a la derecha, que es el que tenía en 1971, este suelo marrón seco, que se parece a cómo estaba el suelo en mi jardín antes de que mi esposa empezara a trabajar. Convirtió esa tierra en esta otra que está a la izquierda. A lo largo de un par de décadas convirtió la tierra en esta tierra rica, negra, que ahora tiene un contenido de carbono comparable o mayor al suelo nativo de la región. Él básicamente restauró la fertilidad en su campo y lo hizo con un establecimiento operativo continuamente. Él convirtió la agricultura, hizo que la restauración del suelo fuera una consecuencia de la agricultura intensiva. Ahora voy a hablar de Gabe Brown, que es un productor de Bismarck en Dakota del Norte. Y él está volviendo a traer ganado para hacer pastura intensiva en su establecimiento. Ha tenido mucho éxito. Lo que quiero compartir con ustedes es lo que hizo con su campo de hortalizas acá. Él trae las vacas para que pastoreen aquí, en este huerto, y trae también gallinas para que coman los insectos que están en las heces de las vacas. Entonces, está utilizando su ganado básicamente como un digestor autopropulsado de metano que convierte el cultivo en estiércol. Está ayudando así a restaurar la fertilidad del suelo y esto le permite gastar menos en fertilizante. Creo que directamente ya ni utiliza fertilizante en este campo. Y a él le gusta decir que en lugar de gastar en fertilizante y pesticida, gana dinero a través de la carne y los huevos que se producen en el mismo campo. Es un mejor modelo de negocios. ¿Y cómo ha funcionado esto para esto? Bueno, él ha convertido el suelo en este suelo negro rico, tiene más carbono que el suelo nativo. El suelo que tiene en la mano izquierda es el suelo del establecimiento orgánico de su vecino, que está lejos de ser tan negro y tan rico como el de su campo. ¿Y qué ocurre en el establecimiento orgánico? Ellos utilizan la labranza como control de malezas y eso impide que se regenere la materia orgánica en el suelo y la afecta de esa forma. Entonces, él los ha superado en cuanto a la regeneración del suelo. Esto nos deja en estos aspectos comunes, estas lecciones de distintos establecimientos del mundo, que se remiten a la idea de que la receta para la agricultura regenerativa es dejar el arado, usar cobertura y aumentar la diversidad. Rotaciones de cultivos diversos son los principios de agricultura de conservación que al parecer funcionan en distintas partes del mundo. Hay que adaptarlos al entorno, al tipo de cultivos y al sistema que tiene cada productor, pero son principios
como principios guía en general funcionan y podemos agregar algo más, que sería reintroducir ganado con una buena pastura y si se lo utiliza de una forma que reconstruye la fertilidad del suelo, puede ser un factor acelerador de la revivificación del suelo. Y esta es una herramienta que me parece no se ha reconocido y valorado tanto en todo el mundo. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de reconstruir el suelo sano y fértil? Esto es lo que hizo que me convirtiera en optimista. Genera mayores ingresos para los productores, genera rindes comparables. Estos productores que yo visité lograron producir rindes comparables con métodos regenerativos, pero utilizan menos fertilizantes, menos pesticidas y mucho menos combustible fósil. Y esto aumentó la cantidad de carbono en el suelo, la cantidad de materia orgánica, lo cual llevó a una mayor retención de agua y una menor contaminación. Hay muchos beneficios que se obtienen a través de la restauración de un suelo fértil. En caso de que sean escépticos con respecto a la rentabilidad, no hace falta que me crean a mí. Claire Lacan y Jonathan Langren publicaron un trabajo hace unos años donde analizaron la rentabilidad de la agricultura convencional y regenerativa en el centro-oeste de los Estados Unidos. ¿Y cómo leemos este gráfico? Acá tenemos los ingresos totales, que es la altura de las barras, convencional a la izquierda, regenerativo a la derecha, creo que hay 20 en cada barra. La altura de la barra son los ingresos por hectárea, los colores van restando los costos. Es decir, que lo que queda en blanco es el ingreso. Fíjense que los establecimientos regenerativos tienen mayores ingresos, menos gastos, son más rentables, significativamente más rentables. Casi, pero no el doble de rentables por hectárea que los establecimientos convencionales. Una de las cosas que me sorprendió fue que Landgren y Lacan también analizaron la abundancia de insectos en los campos de maíz que comparaban. Fíjense que los campos convencionales, los que recibieron pesticidas, tenemos casi 10 veces más plagas. ¿Qué ocurría en los establecimientos regenerativos? ¿Qué pasa cuando utilizamos pesticidas intensivos? No solamente matamos las plagas, sino también a los predadores, a los insectos que son predadores de esas plagas. ¿Y qué es lo que rebota primero? Primero vienen las presas, después vienen los predadores. Eso lo vemos en todos los libros de ecología. Es una cuestión de sentido común. Primero viene la presa, después vienen los predadores. Entonces, el uso repetitivo de pesticidas nos pone en un ciclo en donde necesitamos utilizar pesticidas, a diferencia de la agricultura regenerativa, en donde encontramos aliados en los insectos que nos permiten controlar las plagas. ¿Dónde estamos hoy? Creo que estamos plantados en lo que yo espero sea el principio de la quinta revolución. A mí me gusta llamarla la revolución de la salud del suelo, porque estos principios permiten regenerar la fertilidad del suelo como consecuencia de la agricultura intensiva. Esto es algo que ahora está empezando a tener sentido desde el punto de vista económico para los productores y puede generar muchos beneficios adicionales ambientales que son interesantes para la comunidad, más allá de la comunidad agrícola. Entonces creo que estamos en un punto de cambio en la historia de la humanidad, en donde quizás podemos revertir los emprendimientos agrícolas y convertirlos en emprendimientos de reconstrucción del suelo, a diferencia de degradación del suelo, para no tener que volver a repetir las historias de la historia que yo escribí en mi primer libro. Entonces pasé de ser pesimista cuando empecé a escribir el primer libro y cuando vi el grado de degradación del suelo en todo el mundo y cómo se iba repitiendo el patrón de degradación a lo largo de las civilizaciones humanas, y recorrí todo el círculo hasta que me volví optimista nuevamente sobre la base de entrevistas a distintos productores que ya revirtieron el problema en sus establecimientos. Y al ver que ellos tuvieron éxito, sé que puede pasar porque yo vi que está pasando, vi que esto se hizo. Y creo que hay algunas áreas en América del Sur en donde esto también se hizo. América del Sur es líder en siembra directa en el mundo. Y la agricultura de conservación también. Entonces los aplaudo a todos por sus esfuerzos para reconstruir la salud del suelo y les agradezco el tiempo que dedicaron a escuchar mi presentación. Obviamente les recomiendo los libros para que tengan información histórica. Creo que la agricultura es la reconstrucción del suelo es una de las inversiones más importantes que puede hacer la humanidad hoy en día. Muchas gracias por su atención. Y espero poder visitarlos en algún momento. No veo la pantalla.
Martín, estás al aire. Bueno, muchas gracias, David, por tu excelente charla. Hemos recibido acá algunas preguntas que te las voy transmitiendo. Una dice, ¿los tiempos de formación o pérdida de suelo es sobre un suelo agrícola mixto o sobre un suelo natural? El tiempo, basically consideré los índices de erosión tanto de los suelos naturales como de los suelos agrícolas con su vegetación natural y cosas por el estilo. Sí, la diferencia fue llamativa realmente. La tasa promedio de erosión de los campos arados es 1,5 metros por año. eh, y es mucho menos en las tierras naturales, con vegetación natural. La gran diferencia tiene que ver con una cuestión cultural. La pérdida se ha acelerado mucho, pero varía mucho. Muchas veces hay una variación de magnitud entre los suelos que se erosionan rápido y los que se erosionan más lentos. Y también hay una magnitud de diferencia importante de un área agrícola a otra. Pero si uno considera los suelos que son los suelos agrícolas, tanto contemporáneos como en civilizaciones de la antigüedad, la diferencia se ve. Tengo un trabajo publicado en 1997 que cuantifica justamente esto. Va la siguiente pregunta. Cuando hablaste de recuperación de suelo en tu jardín, ¿cómo podemos extrapolar estos conceptos a grandes extensiones? ¿Algún consejo en cuanto a manejo de cultivos extensivos? Eso fue exactamente la pregunta que yo me pregunté cuando escribí Growing Revolution. Utilizábamos cosas como el café molido de los coffee shops. Por ejemplo, ahí en Seattle íbamos a Starbucks y de Seattle íbamos a nuestro jardín. Nuestro jardín, digamos, el fondo de nuestra casa no es un modelo para la agricultura porque es una historia totalmente distinta, pero los principios detrás de estos con respecto a un mínimo de remoción de suelos, etcétera, esto se aplica igualmente a los establecimientos agrícolas que visité por todo el mundo. Utilicé el fondo de mi casa como motivación a los productores que ya habían utilizado con éxito principios como estos. Pero las cuentas que ellos hacían eran totalmente distintas de las que hacíamos nosotros en nuestro jardín, pero los principios subyacentes son los mismos y esto funciona también en establecimientos agrícolas pequeños de Costa Rica y en África ecuatoriana. Pero también funcionas en campos mecanizados de gran escala que tienen cultivos comerciales, pero también tienen la diversidad de los cultivos de cobertura. Lo que hice yo en mi jardín fue más bien motivacional, inspiracional, más que un ejemplo. David, la siguiente pregunta. La posibilidad de generalización de estas prácticas. ¿Usted piensa que los gobiernos tienen que fomentar estas prácticas o tiene que avanzar simplemente por iniciativa de los productores? Hasta ahora lo que he visto
es que buena parte del entusiasmo y la iniciativa viene de los productores individuales adoptando estas prácticas porque funcionan. Me gustaría que los gobiernos estimulen y promuevan esto en todo el mundo, estas buenas prácticas agrícolas. Yo creo que hay muchísimo que se podría hacer que podría acelerar la adopción de estas prácticas. Yo conozco más la política agrícola en Estados Unidos y nosotros subsidiamos las prácticas incorrectas, prácticas que degradan la tierra. Y yo creo que es una mala política social, agrícola y en general es una mala política. Sobre todo si pensamos en el suministro de alimentos, de agroalimentos. Sería interesante que los gobiernos también adopten este estilo de prácticas agrícolas conservacionistas. Soy optimista porque he visto ejemplos de productores en todo el mundo, pero la mayor parte del entusiasmo viene de abajo para arriba. Si me disculpan la expresión, veo el entusiasmo de los productores que adoptaron estas prácticas y que comparten sus mensajes y su conocimiento con los vecinos. Esta es una manera de poder promover una mayor adopción, pero por cierto, me gustaría ver más que los gobiernos implementen este tipo de políticas para ayudarles a los mismos productores a pasar por esta transición y que también los gobiernos hagan la investigación para ayudarle a los productores en distintas regiones con las tecnologías y las técnicas que se aplican al lugar particular que se encuentren en el mundo. Creo que hay una necesidad para todo eso. Gracias, David. Otra pregunta. ¿Cómo se imagina la reacción de las empresas de fertilizantes y agroquímicos ante esta propuesta de una agricultura que utilizaría menos insumos? Y no creo que estarían muy contentos. No creo que podamos contar con ellos para que nos den apoyo. Sin embargo, hay nuevas oportunidades de negocios en agricultura para ayudar a los productores que adoptan este tipo de métodos, porque hay distintos equipos que se pueden utilizar, como John Deere en Estados Unidos está contento porque está vendiendo sembradoras para siembra directa. También hay otras cosas en términos de inóculos microbianos. Hay distintas áreas, en otras palabras, que las empresas podrían proveer a los productores otro tipo de insumos para esta nueva etapa. Por supuesto que hay otras áreas que no se van a beneficiar a menos que si son estas que venden los fertilizantes convencionales. Sin embargo, habría un mensaje todavía para pesticidas y fertilizantes para un nivel más bajo. Yo creo que nunca nos vamos a poder deshacer por completo de esa idea de utilizar fertilizantes y pesticidas, pero sí hay maneras de poner en práctica estos principios en sistemas orgánicos. Yo entrevisté a muchos productores que realmente estaban un poco reticentes a abandonar todas las herramientas que vienen utilizando desde hace tantos años, pero el poder de estos nuevos métodos en la agricultura es que le permite a los productores utilizar menos insumos y ahorrar. O sea, la respuesta corta es que no creo que, algunas áreas estén demasiados entusiastas por la adopción de estas prácticas. Pero creo que a la larga, si se cambia la faz de la agricultura y las prácticas agrícolas, esto va a ser bueno para todos. Gracias, David. Otra pregunta. ¿Por qué no se adopta masivamente en Estados Unidos la siembra directa, cultivos de cobertura y rotaciones más diversas? Yeah, that's a very good question. La pregunta. Yo quisiera conocer la respuesta.
Yo creo que Sudamérica es la región líder en la adopción de siembra directa. En Estados Unidos, un tercio de nuestra tierra agrícola se practica la siembra directa, pero si la tendencia hace unos años casi nadie practicaba la siembra directa y si seguimos a este paso probablemente nos vamos a poner al paso o a tono de lo que se hace en Sudamérica. En Estados Unidos lo que ocurre es que venimos por cientos de años enseñándole a la gente exactamente lo opuesto, o sea que tenemos que desaprender lo aprendido. En, yo en las conferencias que doy en Estados Unidos en universidades hablo de lo que aprendí en los países de Sudamérica. En general son los alumnos, los estudiantes son los que más adoptan y los que más adhieren a estas ideas, en tanto que el personal docente siente como que se ataca a lo que ellos vinieron enseñando. Pero yo creo que en los próximos años va a cambiar, pero por supuesto todo depende de las elecciones y de los ciclos de elecciones, pero hay mucha gente en los planos políticos que están tomando conciencia de estas ideas y que están empezando a hablar de nuevos programas para incentivar una adopción más amplia de las prácticas de siembra directa. Yo prefiero ser optimista y digo que en el futuro va a haber una mayor adopción, pero sinceramente lleva tiempo que la gente cambie sus hábitos. Somos esclavos de nuestros hábitos y en particular si no tenemos experiencia y percibimos que en la transición puede haber riesgos. Yo espero que cada vez se implementen más políticas destinadas a justamente ayudarles a los productores a adoptar las nuevas prácticas y a ayudarlos a hacerles más suave, más fluida la transición, como ya lo dije antes. Muy buena la respuesta. Una pregunta más. La mitad de la producción de alimentos se pierde entre las pestes y las enfermedades y el periodo que va entre cosecha y distribución y el consumo. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos actuar para tratar de reducir esas pérdidas? ¿Alguna idea? Boy, there's one of the things. Algo que me impresionó mucho cuando investigaba en la literatura académica, cuando vi de suelos supresores de enfermedades, una de las mejores recetas para minimizar las enfermedades de las plantas es ayudar a que se desarrolle la vida en el suelo. Hay muchísimo material en la naturaleza. Mi esposa y yo investigamos estos temas. Por eso creo que hay muchísimo para decir sobre el estado de las prácticas agrícolas. Yo creo que esto puede ayudar mucho de entrada, pero también en el downstream, en la parte de shipping y de almacenaje. Esto ocurre en las ciudades occidentales. Un tercio de los alimentos que se producen no son consumidos. Una de las maneras de reducir este desperdicio, estas pérdidas de alimentos, es implementar sistemas para que los alimentos lleguen a las personas y sean consumidos. Pero también creo que funcionaría mucho mejor esto de reciclar la materia orgánica, porque hay toda una movida de agricultura abierta que es más apropiada para la producción de hortalizas. Pero esto podría justamente servir a este objetivo de reciclar la materia orgánica. Y de esta manera, todo lo que digamos, la regeneración que se estimula a través del compost y de la nutrición puede ser devuelto. Hay muchísimo que se puede hacer. That was our last question. Thank you very much, David, for your presentation. It has been very
interesting. I don't know if you wish to add something else before leaving. Fue un placer hablar con ustedes y hacer esta presentación. Les deseo todos los éxitos en todos sus esfuerzos y proyectos agrícolas en Sudamérica y realmente espero poder ir alguna vez a visitarlos y hablar en persona con ustedes. Creo que pronto podremos volver a vernos cuando podamos viajar por el mundo nuevamente.